Bienvenidos mentes curiosas. ¿Sabes qué presidentes de los Estados Unidos fueron asesinados trágicamente mientras estaban en el cargo? Hoy, exploraremos las historias de 4 presidentes de los Estados Unidos que fueron asesinados mientras servían a su país. El asesinato de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, es uno de los eventos más significativos y trágicos en la historia del país. Ocurrió el 14 de abril de 1865, solo 5 días después del final de la Guerra Civil Americana, cuando el general confederado Robert E. Lee se rindió al general unionista Ulysses S. Grant. Lincoln fue asesinado mientras asistía a la obra de teatro Our American Cousin en el Teatro Ford en Washington, D.C. Estaba sentado en el palco presidencial junto a su esposa, Mary Todd Lincoln, el mayor Henry Rathbone y su prometida, Clara Harris. El asesino. John Wilkes Booth, un actor famoso y simpatizante confederado, fue el autor. Booth había conspirado durante mucho tiempo para secuestrar a Lincoln y usarlo como moneda de cambio para la liberación de prisioneros confederados, pero después de la rendición de Lee, cambió su plan. John Wilkes Booth conocía bien el Teatro Ford y tenía acceso al mismo. La noche del 14 de abril, entró sin problemas y se dirigió al palco presidencial. Aproximadamente a las 10:15 p.m., Booth entró en el palco, sacó una pistola Derringer calibre .44 y le disparó en la parte posterior de la cabeza a quemarropa. Después de disparar, Booth luchó con el mayor Rathbone, a quien apuñaló antes de saltar desde el palco al escenario, rompiéndose la pierna en el proceso. Gritó, Sic semper tyrannis, así siempre a los tiranos, en latín, antes de escapar. Lincoln, inconsciente y gravemente herido, fue llevado a una casa de huéspedes cercana, la Petersen House, donde los médicos intentaron salvarlo. Sin embargo, sus heridas eran mortales. Abraham Lincoln murió a las 7:22 a.m. del 15 de abril de 1865. Su deceso fue anunciado por el secretario de Guerra, Edwin Stanton, quien dijo, ahora él pertenece a las edades. Booth huyó de Washington, pero fue perseguido intensamente por las autoridades. Fue encontrado 12 días después en una granja en Virginia. Al resistirse a la captura, le dispararon y falleció. Otros conspiradores fueron arrestados y juzgados. 4 de ellos, Mary Surratt, Louis Powell, David Gerald y George Atzerodt, fueron colgados el 7 de julio de 1865. Mary Surratt fue la primera mujer ejecutada por el gobierno federal de Estados Unidos. La muerte de Lincoln fue un golpe devastador para la nación. Fue ampliamente llorado, y su asesinato cambió el curso de la reconstrucción postguerra civil, exacerbando las tensiones entre el norte y el sur. El asesinato de Abraham Lincoln sigue siendo un momento crucial en la historia de Estados Unidos, recordado por su impacto en la nación y por la trágica pérdida de un líder en un momento crítico. El asesinato del presidente James A. Garfield, el 20º presidente de Estados Unidos, es otro trágico capítulo en la historia del país. Garfield asumió la presidencia el 4 de marzo de 1881 y fue asesinado menos de un año después. Durante su breve mandato, intentó implementar reformas en el sistema de servicio civil y combatir la corrupción en el gobierno. El asesino. Charles J. Guteau, un abogado desempleado y escritor fallido, disparó a Garfield. Guteau creía que merecía un puesto diplomático por su supuesto papel en la elección de Garfield y al no recibirlo decidió asesinar al presidente. El 2 de julio de 1881, Garfield estaba en la estación de tren de Baltimore y Potomac en Washington, D.C., con 2 de sus hijos y el secretario de Estado, James G. Blaine. Guteau esperó en la estación y disparó a Garfield por la espalda con un revólver Bulldog británico calibre .44. Un proyectil se alojó cerca de su columna vertebral y el otro atravesó su brazo. Garfield fue llevado de inmediato a la Casa Blanca, donde los médicos trataron de estabilizarlo. La medicina en ese momento no contaba con las técnicas modernas de antisepsia, y los intentos de extraerlos causaron más daño y llevaron a infecciones. Durante 2 meses y medio, Garfield sufrió intensamente. Los médicos realizaron varias operaciones, pero su estado empeoró debido a las infecciones. El 19 de septiembre de 1881, murió por las complicaciones y una hemorragia masiva. Guteau fue arrestado inmediatamente después del atentado.
Fue juzgado por asesinato en noviembre de 1881 y defendió su caso alegando demencia, pero fue declarado culpable. Guteau fue ejecutado en la horca el 30 de junio de 1882. La muerte de Garfield llevó a una gran conmoción en todo el país. Su asesinato también aceleró la reforma del sistema. En 1883, el Congreso aprobó la Ley Pendleton de Reforma del Servicio Civil, que estableció un sistema de méritos para los trabajos gubernamentales y marcó el fin del sistema de patrocinio. Chester Arthur, quien era el vicepresidente de Garfield, asumió la presidencia tras su muerte. El homicidio marcó un punto de inflexión en la manera en que se administraban los empleos gubernamentales, impulsando reformas que aún hoy tienen impacto en la administración pública de los Estados Unidos. El asesinato de William McKinley, el 25º presidente, es un episodio significativo en la historia del país. Elegido presidente en 1896 y reelegido en 1900, McKinley supervisó la guerra hispano-estadounidense y la subsiguiente adquisición de territorios como Puerto Rico, Guam y las Filipinas, marcando una era de prosperidad económica y expansión estadounidense. Su asesinato en 1901 tuvo consecuencias importantes para la nación y su política. El asesino. Leon Czolgosz, un anarquista de origen polaco, fue el autor. Influenciado por las ideas anarquistas y descontento con las disparidades económicas y la corrupción percibida en el gobierno, Czolgosz decidió asesinar al presidente como un acto de protesta política. McKinley asistió a la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, el 6 de septiembre, donde tenía programado un evento de saludo al público en el Templo de la Música. Durante la recepción, McKinley estaba saludando a una fila de ciudadanos. Czolgosz, que había envuelto una pistola calibre .32 en un pañuelo blanco, se acercó al presidente. Cuando McKinley extendió la mano para saludarlo, Czolgosz disparó 2 veces a quemarropa. La seguridad del presidente y los espectadores reaccionaron rápidamente, golpeando y desarmando a Czolgosz. Inicialmente, los médicos eran optimistas, pero los tratamientos de la época eran limitados. Uno de los proyectiles fue superficial, pero el otro dañó gravemente su estómago, páncreas y riñón. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, McKinley desarrolló gangrena y falleció el 14 de septiembre de 1901, 8 días después del atentado. Leon Czolgosz fue arrestado inmediatamente después del tiroteo. Fue juzgado y declarado culpable de asesinato en primer grado. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 29 de octubre de 1901. La muerte de McKinley conmocionó a la nación. Fue ampliamente llorado y se realizaron numerosos homenajes en su memoria. La tragedia también llevó a un mayor escrutinio de los movimientos anarquistas y resultó en la promulgación de leyes más estrictas contra ellos. Theodore Roosevelt, el vicepresidente de McKinley, asumió la presidencia tras su muerte. La presidencia de Roosevelt marcó el comienzo de una era de reformas progresistas y un papel más activo del gobierno federal en la vida económica y social de la nación. El asesinato de William McKinley puso de manifiesto las vulnerabilidades de los líderes en una época de creciente agitación social y política, dejando un impacto duradero en la sociedad estadounidense. El asesinato de John F. Kennedy, el 35º presidente, es uno de los eventos más impactantes y controvertidos en la historia moderna de Estados Unidos. Ocurrió el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, y dejó una marca indeleble en la memoria nacional. John F. Kennedy fue elegido presidente en 1960. Su administración, conocida como la Nueva Frontera, se centró en temas como los derechos civiles, la exploración espacial, la política exterior y el combate a la pobreza. Su carisma y juventud lo convirtieron en una figura popular tanto en Estados Unidos como en el extranjero. El asesino. Lee Harvey Oswald fue acusado del asesinato de Kennedy. Oswald era un exmarine que había pasado un tiempo en la Unión Soviética y tenía inclinaciones marxistas. Trabajaba en el depósito de libros escolares de Texas en Dallas, desde donde se dispararon los tiros fatales. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy estaba en una gira política por Texas. Viajaba en un desfile en automóvil abierto por las calles de Dallas, acompañado por su esposa, Jacqueline Kennedy, el gobernador de Texas, John Connally y su cónyuge Nellie Connally.
A las 12:30 p.m., mientras la caravana presidencial pasaba por Dealey Plaza, se dispararon 3 tiros desde el 6º piso del depósito de libros escolares de Texas. La primera bala falló, la segunda bala hirió a Kennedy en el cuello y al gobernador Cannelly, la tercera bala impactó a Kennedy en la cabeza, causándole una herida mortal. Kennedy fue llevado de urgencia al Hospital Parkland Memorial, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito. Fue declarado muerto a las 1 de la tarde CST. Lee Harvey Oswald fue detenido aproximadamente 70 minutos después del asesinato de Kennedy, acusado del homicidio del oficial de policía J.D. Tippit, quien había sido ultimado poco después del atentado contra el presidente. El 24 de noviembre de 1963, mientras Oswald era trasladado a una prisión del condado, fue asesinado en vivo en televisión por Jack Ruby, un propietario de un club nocturno de Dallas. Ruby afirmó que actuó por ira y dolor por el asesinato de Kennedy. La Comisión Warren, establecida por el presidente Lyndon B. Johnson, concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato de Kennedy. Sin embargo, las conclusiones de la comisión han sido objeto de numerosas teorías de conspiración y debates. El asesinato de Kennedy sumió al país en el luto y tuvo un profundo impacto emocional en los ciudadanos estadounidenses y en el mundo entero. Considerado un símbolo de esperanza y progreso, su muerte dejó una sensación de pérdida e incertidumbre. Este trágico evento llevó a un aumento en la seguridad presidencial y a cambios en las investigaciones de asesinatos de figuras públicas. La presidencia y muerte de Kennedy han sido objeto de un extenso análisis histórico y cultural, destacando su influencia en la política y la sociedad norteamericana. Este suceso sigue siendo profundamente significativo y ampliamente discutido, marcando un momento crucial en la historia del siglo XX. En conclusión, los asesinatos de estos presidentes estadounidenses han dejado un legado duradero en la nación. Sus muertes han provocado debates, han influido en las políticas y han cambiado el curso de la historia de manera significativa. Esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante historia. Para más contenido interesante como este, suscríbete a nuestro canal Mentes Curiosas y no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Dale like, comenta y sigue explorando el mundo con nosotros. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.